Aristóteles, el Buda o Confucio son algunos de los filósofos que más han influido en el pensamiento, la armonía y en la evolución moral y ética del propio ser humano. Pero ¿qué entendía Aristóteles por felicidad, por ejemplo? ¿Cuál era su filosofía de vida? ¿De qué forma entendía el dolor el propio Buda? ¿Cómo se puede superar el dolor según sus postulados? ¿Qué entendía Confucio por humanismo? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones que nos hacemos en el día de hoy, contamos en este tiempo de radio con don Enrique Galvis, profesor de Filosofía de Oriente y de Occidente, de Simbolismo, de Religiones Comparadas, Oratoria y Psicología en la Asociación Nueva Acrópolis de Barcelona. Profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues Enrique, vamos a hablar de algo que tú conoces perfectamente, que es ese ABC de la filosofía, Aristóteles, Buda y Confucio, ¿no? ¿Qué entendía Aristóteles por felicidad, por ejemplo, Enrique? Aristóteles, como saben todos los oyentes, es uno de los grandes discípulos de Platón y, como buen griego, empezaba siempre con preguntas, más que con respuestas terminantes. Él planteaba preguntas. Y hay unas preguntas muy interesantes que él plantea, que es ¿cuál es el fin de las acciones del ser humano? Todo lo que hacemos, los humanos, lo que pensamos, todas las actuaciones, ¿qué finalidad tiene? Y Aristóteles, preguntándose y respondiendo, dice, bueno, buscamos el bien. Cada persona que actúa, cada persona que hace algo, que se mueve, que viaja, está buscando el bien. Y, por ejemplo, pues el que no conoce otros lugares, otros países, pues quiere viajar, busca el bien a través de eso. El que está enfermo, ¿qué bien busca? La salud, evidentemente. El que no tiene riqueza, pues busca tener cada vez más riqueza. Y así cada uno va buscando lo que considera bueno para él. Pero, claro, Aristóteles dice, pero vamos a ver, ¿qué es el bien? Porque para el pobre el bien es tener dinero. Para el deportista el bien es el triunfo. Y sigue preguntándose, debe haber un bien que sea bien no para unos sí y otros no, sino un bien válido para toda la humanidad. Y ahí viene una respuesta que hoy nos puede chocar un poco. Aristóteles dice, el bien que sería bien para todos los seres humanos no sería la vida vegetativa, porque eso ya lo tienen los vegetales. Tampoco es la vida simplemente de sensibilidad, la vida sexual, comer, dormir. Dice, porque eso los animales lo hacen incluso mucho mejor que nosotros. Debe haber un bien propio del ser humano. Y él responde, es la búsqueda de la felicidad. Y ahí viene la palabra clave. Pero bueno, sigue preguntándose, ¿qué es la felicidad? Evidentemente, el que está enfermo es la salud. El que es pobre es la riqueza. Y Aristóteles sigue preguntando, insistiendo, debe haber una felicidad para todos los seres humanos. Y responde que es la vida del alma según la razón. Ahí tenemos una primera gran respuesta. Me gustaría aclarar que para los griegos, Platón, Aristóteles, etc., la razón no es el rollo mental que nosotros hoy utilizamos, sino que la razón es la conexión con las ideas, las grandes ideas. La razón es algo de tipo espiritual, no es simplemente la mente vulgar y sencilla. El entender nuestras propias ideas, dónde vamos, dónde venimos. El sentido de la vida, ahí estaría, como diría Aristóteles, esa capacidad de ser feliz, en la medida que buscamos respuesta a las preguntas fundamentales. O sea, a día de hoy la infelicidad nos sobreviene porque no somos capaces de encontrar ese sentido de la vida. Yo diría que ni tan siquiera nos planteamos la pregunta, ¿tiene sentido mi vida? Antes que encontrar es plantear. En los sistemas educativos actuales parece mentira, pero no se plantea esa posibilidad de que la vida no sea un caos o un azar, sino que puede tener sentido. Y en eso la naturaleza nos puede venir muy bien. ¿Qué hemos ganado desde ese siglo IV antes de Cristo, Aristóteles, Platón? Porque hablamos muchos de ellos, pero ¿qué hemos aprendido? ¿El ser humano qué ha aprendido? Estamos hablando de que han pasado muchos siglos. Realmente, como dijo el fundador de Acrópolis hace muchísimos años, ¿en qué sentido ha cambiado el ser humano? Pues tal vez no tanto el ser humano. Lo que ha cambiado es los instrumentos, los medios. El griego, el romano, utilizaba un caballo, un carro, y evidentemente hoy utilizamos los medios nosotros que van a miles de kilómetros, lanzamos cohetes a otros planetas, buscamos vida extraterrestre, pero si rascamos un poco la piel tecnológica del hombre de hoy, ¿tiene miedo? ¿Tiene pavor a la muerte? ¿Sabe lo que es la justicia y la aplica? ¿Sabe lo que es la educación? ¿Las parejas de hoy son más felices que las parejas de hace 2500 años? Son preguntas que deberíamos hacernos y tal vez hemos desarrollado mucho la cáscara, lo externo, los medios, pero no tanto el ser humano. Es más, permíteme que haga el parangón, el ejemplo, ¿no?
si cogiéramos a un ser humano de hoy y nos llevaran, por ejemplo, a la época de Platón o Aristóteles, yo creo que nos moriríamos de hambre, para empezar. Y luego no tendríamos sentido porque si nos falta el ordenador, el móvil y tal, estaríamos como muertos y de saber hacer nada de aquella época no sabríamos hacer nada. A diferencia de ellos, porque hace 2500 años eran sujetos como nosotros, o sea que metemos a Platón en la máquina del tiempo hoy y lo traemos aquí, le ponemos una corbata y pasa desapercibido como cualquier ser humano, ¿no? Perfectamente. Pero encima él se sorprendería de la tecnología, pero seguramente que crearía hasta una escuela aquí y la gente lo seguiría como un gran maestro. En cambio nosotros, si vamos hacia atrás, nos perderíamos. Yo llevo 43 años tratando de ser filósofo, pero siempre digo, cuando me preguntan, yo digo, no llego a ser la zapatilla de Sócrates, o sea, su capacidad de profundizar, la capacidad de reflexión que tenían, la capacidad de ver comparativamente los problemas humanos. Yo no veo hoy muchas personas en el mundo que tengan esa capacidad de profundidad, que tengan esa bondad de alma, porque hoy además hay otro problema. Confundimos el desarrollo de la evolución humana con la mente. Esto es un grave problema para mí. Confucio, lo mismo que Platón, lo mismo que Sócrates, hablaban mucho del corazón, de que la conciencia, más que la capacidad mental, era la capacidad de conciencia, la capacidad de bondad, de benevolencia, como diría Confucio, lo que distinguiría a un hombre superior, entre comillas, un hombre verdaderamente moral. Claro, que es lo que nos está faltando un poquito. Mucho. Fíjate que Dante Alighieri en el siglo XIV ya hablaba de Aristóteles y decía de él que era el maestro de nuestra vida. Y en verdad, si eso lo trasladamos a nuestra época, hoy estamos utilizando citas máximas todavía de Sócrates, de Aristóteles, de Platón. Claro que hay nuevos filósofos y muy buenos, pero cuando recordamos cualquier cita que habla de pensamiento ético, recurrimos a los presocráticos. Así es. Y los nuevos no tienen ideas. Es una buena pregunta. Vamos siempre a hombros de gigantes. Es muy curioso, pero, por ejemplo, cuando vas a una buena librería, te encuentras ediciones de autores de hoy, filósofos de hoy, que le dan vueltas una y otra vez a diálogos de Platón o de Aristóteles. Yo esta semana pasada he estado cotejando una gran librería en Barcelona y salen libros constantemente para hacer análisis y estudiar en profundidad lo que dijo Platón, lo que dijo Aristóteles en la política, en la metafísica. O sea, constantemente. Los clásicos nunca pasan de moda. Esto es algo que me gustaría aclarar. Un clásico no es un viejo. Un clásico es alguien que ha conectado con esa vía eterna y, por lo tanto, los temas que toca nunca pasan de moda. Podemos cambiar el envase, podemos presentarlo de una manera, pues a través de internet, a través de móviles, pero la esencia del ser humano tal vez no ha variado en 2500 años. Tenemos a lo mejor más conciencia de que estamos en un mundo más global porque lo podemos vivir, ¿no? La televisión, la radio, podemos comunicarnos a miles de kilómetros con una línea telefónica, cosa que en aquella época pues no. Somos más conscientes de lo que somos a día de hoy, pero no sé hasta qué punto hemos aprendido más de lo que estamos comentando. Mira, hay un ejemplo que a mí siempre planteo en mis clases y es ¿cómo ha hecho Platón o Aristóteles 2500 años después, si solo tenían su palabra, su voz? ¿Cómo han hecho para llegar hasta nosotros? Si no tenían el mundo globalizado, si no tenían internet, si no estaba Wikipedia, ¿qué tenían como para que hoy estemos hablando de ellos? No había desidia y había tiempo para dedicarse a uno mismo, no había tanta distracción, ¿no? Tanta distracción. Yo diría que iban al fondo de la cuestión, claro. A nivel individual, a nivel político, social. Hoy nos perdemos un poco con el mundo. Hay muchas cosas que distraen al ser humano en el pensamiento porque, claro, somos las mismas personas, con las mismas capacidades cognitivas, si no más. Sí. Entonces, ¿por qué no utilizamos esa capacidad todos? Porque incluso hasta el más obtuso, por llamarlo de alguna manera, para que nadie se nos enfade, ¿no? Hasta el más obtuso puede ser incluso a día de hoy más listo que lo fue una persona de aquella época. Sí. O en principio tiene más información como para serlo, ¿no? Sí. Otra cosa es que la desidia, el me dejo llevar, a lo mejor sí que nos hemos hecho un poco más así como condescendientes, ¿no? Yo diría que las proyecciones de la caverna, como diría Platón en su República, hoy están a tope. Nos distraemos muchísimo y perdemos de vista tal vez un poco lo esencial de la vida. Hablando de virtudes éticas y morales o intelectuales que reclamaba Aristóteles en ese siglo IV a.C., ¿cuáles serían? El aprender, el aprendizaje, el entender,
hay una serie de virtudes que uno puede extraer a través de la enseñanza. Con un buen maestro, con un buen profesor, uno va aprendiendo cosas que le permiten conocer, por ejemplo, el sentido de la vida. Pero luego, como diría Aristóteles, la virtud es cuestión de práctica. No estudiamos lo que es la justicia para escribir un libro sobre la justicia, sino se trata de llegar a vivir justamente. ¿Cómo se hace un ser humano valiente? Haciendo actos de valentía, no simplemente definiendo teóricamente qué es el valor. Y ahí vendría las dos partes, ética y moral, como dirían griegos y romanos, que es poner en práctica aquello que consideramos ético, que consideramos válido, que consideramos bueno como seres humanos. Ahí estaría la unión entre virtudes teóricas y prácticas, que como diría la India, no son dos, es lo que pienso y lo que siento por dentro, ser capaz de llevarlo a mis actos. Ahí estaría la teoría y la práctica. Aristóteles escribió cerca de 200 tratados, de los cuales solo nos han llegado unos 31. Estos tratados versaban sobre una enorme variedad de temas, incluyendo la lógica, la metafísica, que ya se planteaba en la transmigración posiblemente de las almas, ¿no? La filosofía de la ciencia, la ética, como tú bien decías, la filosofía política, la estética, la retórica, la física, la astronomía e incluso la biología. O sea que era un monstruo. Eran monstruos, sí, eran monstruos, ¿no? Bueno, vamos a cambiar ahora de Aristóteles, nos vamos a otro siglo, porque Siddhartha Gautama, conocido también más tarde como el Buda, que nació en el siglo VI a.C. en la India, también de alguna manera nos hablaba del dolor, del sufrimiento, ¿no? Consideraba que siempre hay dolor este hombre, que siempre había sufrimiento. La posición de Siddhartha Gautama, el Buda, en la historia es única, porque es hijo de un rey, en Kapilavastu, en lo que hoy sería Nepal. Lo tiene todo, absolutamente todo, para vivir bien, lo que hoy buscaríamos como felicidad. El padre le monta 3 palacios, uno por cada estación. Además, él hoy le diríamos es un superolímpico, porque cuando hace pruebas con los jóvenes príncipes vecinos, vence en tiro con arco, montar a caballo. Es un súper en todos los terrenos. Pero un buen día, caminando por su ciudad, tiene 3 encuentros célebres que citan todos los textos, y ese joven, alegre, fuerte, bello, se encuentra de repente con un anciano, un enfermo y un cadáver. Y pregunta a su ayudante, a su cochero, le dice: ¿esto que veo en estos seres humanos, solo le sucede a ellos? Y el ayudante le dice: no, Siddhartha, todo ser humano, tarde o temprano, es presa de las garras de la enfermedad o de la vejez. Y si escapa a la enfermedad o a la vejez, hay algo seguro: muere, va a morir, su cuerpo va a morir. Ante esa visión que hoy nosotros pasamos olímpicamente de ello, aunque esté a nuestro alrededor, igual que hace 2500 años, Siddhartha se plantea que no va a detenerse, va a salir de palacio, va a abandonar todas las riquezas, todos los placeres, y dice: no me voy a detener hasta que encuentre la causa que produce el dolor en los seres humanos. Así pasan 7 años, esto sucede 28, 29 años, y a los 35 años comentan que descubre la causa profunda del dolor, y a partir de ahí, durante 45 años, por gran parte de la India, va enseñando eso que él ha descubierto para curar el dolor. Ese es el punto de arranque. Y nos lo da en una fórmula que se ha hecho clásica, que es las 4 nobles verdades. La primera noble verdad nos dice que todo en la vida, las traducciones, yo no me gusta eso de que todo en la vida es dolor, traducen muchos libros. Más bien la palabra dukkha del Pali, lo que significa es todo es impermanente. ¿Qué sucede? Produce dolor porque nosotros nos aferramos a las cosas que son impermanentes como si fueran a durar siempre. Y ahí viene el dolor. No es que el Buda sea un masoquista y no reconozca que hay placeres, que hay alegrías, claro que las hay. Pero todas son efímeras porque pasan. El joven que está enamorado de su cuerpo, que es un atleta, que gana medallas, ¿cuánto va a durar eso? Y si solo tienen la vida, ese cuerpo físico triunfador, cuando llega a los 25, 30, 40, ¿qué sucede si solo su felicidad es el cuerpo físico? Va a sufrir mucho cuando se dé cuenta que hay otros que lo rebasan. De ahí viene la segunda noble verdad, que es ¿cuál es la causa del dolor? Y dicho de manera muy sencilla, el Buda nos responde que confundimos la realidad por la ilusión. Buscamos cosas que pensamos que nos van a dar la felicidad, pero realmente son efímeras, pasan. Y evidentemente, por ejemplo, si nosotros confundimos el amor con el sexo, cosa bastante común hoy en día, ¿qué sucede? Que el sexo tiene un periodo básicamente de duración. ¿Qué pasa con esa pareja cuando ya los genes, la parte sexual, no es tan potente y tan poderosa?
si no han desarrollado unos sentimientos, otro sentido de la unión superior que no depende de la parte física, pues pobrecitos. Ahí viene la tercera noble verdad. ¿Cuál es aquello que puede curar, aquello que puede hacer que cese tanto dolor? Evidentemente, nosotros estamos atrapados por los deseos y en el tiempo que vivimos, yo diría que es el reino de los deseos. Por todas partes recibimos impactos que nos invitan a desear, a poseer cosas. El Buda nos dice que empezará a cesar tanto dolor cuando elevemos el nivel de nuestros deseos. Pongo un ejemplo muy sencillo. Una cosa es desear comer paella todos los días y 4 o 5 platos cada día. Y otra cosa es desear ser filósofo, desear ser artista, desear ser mejor persona, desear ser más justo. Todos son deseos, pero según la naturaleza del deseo puede hacer que no suframos tanto. Y esa cesación del dolor nos llevaría al noble ótuple sendero, que es 8 pasos enormes, recta visión de la vida, algunos traducen como recto pensamiento, a mí me gusta más visión, o sea, cambiemos el punto de visión. Y ahí vendría la pregunta fundamental, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué visión? O sea, según lo que yo veo de la vida, así actúo. Recta visión, recta atención, rectos actos, recto esfuerzo, rectos medios de vida, hasta llegar a la última parte del noble ótuple sendero, recta atención y recta concentración. Ese trabajo de ese noble ótuple sendero sobreviene a partir de la tercera regla. Sí, tercer paso. Del preguntarse el por qué, o sea, el cese de ese sufrimiento. ¿Cómo puedo llegar a no disfrutarlo más? Disfrutarlo entre comillas. Exacto. Podríamos decir que hay infinitos deseos, pero no todos los deseos son iguales. Entiendo. Y se trataría, el Buda apunta a buscar deseos que duren más, por utilizar el tiempo como un poco patrón de medida. Un plato de comida, un viaje dura X tiempo, media hora, una semana. Pero si yo quiero desarrollarme como ser humano, si quiero plasmar sueños elevados que tengo, eso me va a llevar 20, 30, o en el caso mío, sé que acabaré mi vida y mi sueño todavía no he podido alcanzarlo. Por eso decían los clásicos que deseemos cosas que no podamos alcanzar, de tan elevadas. No que sean utópicas, sino que son tan maravillosas, tan difíciles como es alcanzar la sabiduría, alcanzar ser justo. Pero seguiremos sufriendo entonces, profesor, porque no hemos conseguido ese reto. Es otro tipo de sufrimiento. Esto nos llevaría a otro problema. Si al acabar esta vida, si esta vida no nos alcanza para esos sueños, dirían todos los clásicos, tanto griegos como la India, que es necesario que tengamos otros cursos. Otras vidas. Otras vidas, porque evidentemente yo tengo muy claro que una vida no alcanza para el desarrollo de lo que es un ser humano realmente. Nos falta mucho. Pero toda la naturaleza enseña que ni los árboles, ni las mareas, ni los ciclos, ni las estaciones funcionan una sola vez. Si el ser humano está dentro de la naturaleza, evidentemente es posible que no vivamos una sola vez. ¿Buda creía ese tipo de conocimiento? ¿Le vino revelado a él? ¿Tuvo algún tipo de manifestación espiritual, divina, de esa chispa que hablamos, ¿no? Para acrecentar esos valores, ese pensamiento y querer buscarle el porqué y ponerle punto y fin al sufrimiento del ser humano. Es algo que le sobrevino sin más como ser humano y no tuvo ningún tipo de revelación espiritual. El gran neoplatónico, que era Plotino, decía que el ser humano es un diamante cubierto por el barro. En Oriente más bien dirían que el ser humano tiene una chispa divina. Cada ser humano participa de eso que llamamos lo divino y que ellos no le daban forma, evidentemente, porque es algo absoluto, es algo que escapa a nuestra mente, pero que está dentro de todo ser humano. Dicen que cuando Siddhartha sale de palacio, en esa búsqueda incansable, primero busca un ascetismo extremo. Se une a una serie de ascetas que van mortificando su cuerpo hasta que llega a un momento que está tan debilitado incluso que casi no puede ni agacharse a tomar agua. Hasta que escucha, dicen, una pastorcilla, una jovencita, que va cantando, va tocando su vina y va diciendo algo así como: si la cuerda del arco está muy tensa, el arco se rompe. Si la cuerda está muy floja, la música no suena. Y dicen que ahí Siddhartha comprende que la verdad debe estar en el camino medio, en el camino del medio. Lo mismo que dice Aristóteles, lo mismo que dice Confucio, es muy curioso. Todos nos hablan del camino del medio, del justo medio, o sea, huir de los extremos. Aristóteles mismo decía que aquello que impide la felicidad humana suele ser el exceso de dolor o de placer. Es muy curioso.
Nos vamos a Confucio y también estudiando el I Ching, etcétera, etcétera, llega también a la conclusión de que debe haber un justo medio, el hombre Yu que él llama. Y el Buda lo mismo. Entonces, evidentemente, cuando Buda tenía todo, tenía toda la abundancia del mundo, y luego prueba el ascetismo, el rigorismo, y se da cuenta que en ninguno de los dos extremos está la verdad, ahí parece que una introspección, no sé cómo llamarle, un entrar adentro de uno y ponerse en contacto con esa chispa divina es lo que en los textos de Oriente hablan de recibir la iluminación. Pero muchas veces temo que al leer esos textos la gente piense que alguien te va a iluminar, va a venir alguien, te va a salvar, de la misma manera que otros piensan que son condenados. Bueno, en las religiones que tenemos, esa es la manifestación, ¿no? Sí. Porque Buda significa el iluminado. El iluminado. ¿El iluminado de quién? ¿O por quién? Por la verdad, pero también porque dentro de él reside algo de esa verdad. Porque, evidentemente, si no hubiera algo dentro de nosotros que es divino, difícilmente buscaríamos lo divino en la vida y en el universo. ¿El Buda creía en algo superior, en ese Dios? Bueno, el Buda, lo mismo que Confucio, es curioso. Por lo menos a nivel popular, no hablaban del más allá, sino que tanto él como Confucio, por ejemplo, recuerdo que a Confucio le preguntaban: maestro, háblanos de servir a los dioses, y Confucio invariablemente decía: primero sirve a los humanos, hazlos más nobles, más fuertes, más valientes, y luego pregúntame sobre los dioses. Maestro, ¿qué nos puedes decir sobre la muerte? Y Confucio decía: si no sabes de los vivos primero, lo que es la vida, ¿para qué me preguntas de la muerte? O sea, eran eminentemente prácticos. Sí. No se perdían en especulaciones metafísicas. Claro. Y eso es algo que deberíamos recuperar. O sea, si lo que está cercano, si lo que está más próximo, si a los que tenemos más cerca somos incapaces de amarlos, de convivir con ellos, ¿para qué nos vamos a preocupar de lo que nos espera después? Claro, porque eran coetáneos, ¿no? Buda y Confucio eran del mismo siglo, ¿no? Sí, se llevan 8 o 9 años. Prácticamente. Buda murió con 80 años. Confucio 72, creo recordar. Y encontraron la iluminación los dos. Tanto uno como el otro encontraron que algo como Mahatma, ¿no? Que tuvo esa revelación del arcángel San Gabriel, ¿no? ¿Tuvieron ellos algún tipo de experiencia mística similar o no? Los estudiosos de Oriente dicen que es muy difícil definir esa entrada en nirvana, esa iluminación, que no hay conceptos, nos faltan palabras para definir. En el caso de Siddhartha. El caso de Confucio es muy curioso, porque él creía que había fracasado. Porque ya siendo mayor, hablaba con sus discípulos y decía: he fracasado, trató de educar a un príncipe, el príncipe de Lu, y lo corrompieron, cosas muy... Él fue ministro. Fue ministro de Justicia, y los 3 años que fue ministro de Justicia, eran las maravillas que hizo tan enormes que los reinos vecinos, por envidia, corrompieron al príncipe, porque era un mal ejemplo. Esas virtudes que Confucio había implantado en el Principado de Lu era un mal ejemplo para los corruptos cercanos. Entonces, a través de una serie de regalos, corrompieron al príncipe, el príncipe se cansó de Confucio, y ahí comienza su recorrido por toda China, diciendo una frase de oro que a mí me encanta de Confucio: me debo a toda la humanidad. Confucio decía, que es el gran humanismo: hay un solo pueblo debajo de las estrellas, es toda la humanidad. Por eso Confucio, lo mismo que Platón y Pitágoras, es el primero en China que enseña a todo el mundo sin distinción, no solo a aristócratas, sino a pobres, ricos, hombres, mujeres. Va por todos los pueblos, y a mí me emociona mucho saber que cuentan los biógrafos que cuando está en una ciudad un tiempo, el gobernante de esa ciudad le dice: Confucio, por favor, quédate, te ofrezco los cargos que quieras. Y Confucio invariablemente dice: no, me debo a todos los pueblos de la tierra. Tengo que seguir viaje, una especie de filósofo errante. Está claro que Confucio además tenía una pauta de vida o una máxima, ¿no? Que decía algo así como que tienes que llevar una vida ejemplar, tienes que llevar una vida cargada de ética y de moral si eres gobernante, lo digo por lo que hemos vivido ahora últimamente, ¿no? Ajá. Porque es una forma de estimular también al ciudadano, tú que eres gobernante, a que ese ciudadano lo sea, que lleve una vida ejemplar y que sea, pues, moral y ético, ¿no? Y es una lástima, ¿eh? Escuchaba a uno de los políticos que han perdido muchos votos, ¿no? En estas elecciones, y uno piensa, bueno, ¿y la moral y la ética dónde están, no? Porque nadie pierde en estas elecciones. Es curioso, ¿no? Aunque tengamos una derrota pésima, perdamos escaños, etcétera, no hemos perdido. Todo es vanidad, todo es soberbia, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿cómo puedes llevar una vida ejemplar? ¿Cómo puedes mostrar una ética y unos valores? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué estamos enseñando? ¿No? Es como la televisión. ¿Vale todo en la televisión a día de hoy? ¿Vale todo? Atentar contra la propia moral del otro, la ética del otro. ¿Dónde empieza la libertad tuya? Mira,
Permíteme utilizar una frase del Buda por todo lo que está sucediendo en el mundo, porque ya no es un problema de España. Una de las enseñanzas del Buda dice: el odio jamás cesa con el odio, el odio cesa por el amor. Esta es una ley antigua, dice el Buda, o sea que tampoco es que lo enseñe el Buda, es una ley antigua. Confucio dice: si en el pueblo hay ladrones, es que entre los gobernantes hay ladrones. ¿Suena actual esto? Tiene 2500 años, es un chino, o sea, es oriental. Los japoneses hacen el harakiri a día de hoy, sí, les dicen que se han llevado 30 euros a su bolsillo. Aquí no se hace nadie el harakiri. Está claro. Claro, es que Confucio decía que evidentemente el hombre yu, el que se postula para gobernante, lo primero él tiene que ser justo, tiene que ser bueno, tiene que tener benevolencia. Si no se gobierna a sí mismo, está incapacitado por la naturaleza para gobernar a nadie. Confucio establece, tomando lo del I Ching, 5 relaciones fundamentales: el esposo con la esposa, el padre con el hijo mayor con el hijo menor, etc. Y dice, al padre le exige bondad. Si quiere que el hijo lo respete, el padre tiene que poner bondad en la educación. Y así va estableciendo una serie de responsabilidades, de derechos y deberes, que cuando uno lo estudia dice, ¿qué actualidad que tiene esto? ¿Cómo puede ser que un hombre que no es justo, que es corrupto, que es sinvergüenza, le diga a otros lo que deben o no deben hacer? Por eso, para ellos, el principio político, en el caso de Confucio, igual que en Platón, ética es igual a política. Política y ética para ellos es lo mismo. Si el individuo no es ético, no puede ser político. Eso es muy viejo, pero yo considero que hoy se demuestra por los resultados que vemos que debería ser de aplicación, yo diría que inmediata. Qué fácil es trasladar la filosofía a la política o al día a día. Estamos haciendo hoy filosofía, estamos filosofando. Sí. Yo te pregunto, tú respondes y nuestros oyentes están ahí adquiriendo el conocimiento que tú nos estás dando en esa filosofía que hoy estamos transmitiendo a través de la radio. Entonces, qué fácil y qué es. Esto tiene que llegar al político. El político no está trabajando 24 horas a formarse interiormente. Está muy bien que sean abogados, médicos, es igual la carrera que puedan tener si la tienen, pero claro, hay que estimular también el intelecto de otra manera, ¿no? La compasión, sí, la bondad, el pensamiento positivo, ¿no? Por eso decían ellos que junto a la inteligencia, junto a la sabiduría, debe haber la capacidad de compasión, poder compartir. Por eso la bondad es curioso. Egipto, lo mismo que Confucio, hablaban de que el centro sería el corazón, pero el corazón no como sensibilidad o sensiblería, sino como conciencia. O sea, como conciencia, como centro. Somos una sola humanidad. Enrique, la cuarta noble verdad que nos quedaba pendiente, ¿cuál era? El noble octuple sendero. Lo hemos hablado un poquito, que era la recta visión o recto pensamiento. Que salía del punto 3, ¿no? Sí. Y la cuarta noble verdad, entonces sería... Es el llamado octuple. De acuerdo. Sí. O sea que serían 3 nobles verdades y la cuarta sería el octuple sendero. El octuple sendero. Entiendo. Que ahí vendría todo, que acaba con la recta atención, concentración, etcétera, rectos medios de vida, recto esfuerzo. Tengo unos ítems de conducta confuciana que me gustaría leerte y que tú me digas si es correcta o no es correcta, porque no le faltaba razón a este hombre, ¿no? Este ministro de justicia que decíamos, este pensador, este filósofo del siglo VI antes de Cristo. Decía: amar el pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana. Eso para un buen gobernante, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Por ejemplo, por este motivo debe servirse en primer término con respeto a aquel que es el primer dominador, cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección. En la vida privada como en la pública, observar siempre el sendero superior del justo medio, que tú antes decías, tener en cuenta las 2 clases de inclinación propias del hombre. Unas proceden de la carne y son peligrosas, las otras pertenecen a la razón y son muy sutiles y fáciles de perder. Practicar los deberes de las 5 relaciones sociales y tener, por ejemplo, como objeto final la paz universal y la armonía general. Estas 5 relaciones sociales, ¿cuáles serían las de Confucio? Si no recuerdo mal, es entre marido-mujer, entre padre-hijo, hermano mayor, hermano menor, abuelos, entre empleador y empleado, traduciendo, sí. Y entre amigos. Eran las 5 relaciones fundamentales, porque Confucio decía: si el hombre es feliz, la familia es feliz. Si la familia es feliz, la ciudad será feliz. Si la ciudad es feliz, el país será feliz. Si el hombre es desgraciado, la familia será desgraciada. O sea, los 3 pensadores que estamos hablando, fíjate que ponen su acento en el ser humano, en la formación moral, ética del ser humano. No hablan tanto del mundo, de lo que está pasando, de la sociedad en conjunto, sino ponen el acento en cada uno de los seres humanos.
Por eso en el caso de Confucio dice, si el padre es padre, frases textuales, si el príncipe es príncipe, lo cual significa que tiene una serie de deberes y responsabilidades como príncipe. No es mandar, no. El padre tiene que ser padre. Esto le llama él rectificación de los nombres. El hijo tiene que ser hijo, y así sucesivamente. Si cada uno, o sea, si las personas responden al nombre o al cargo que se le da en justicia, el mundo será feliz. Cuando un político no es político, cuando un filósofo no es filósofo, cuando un padre no es padre, solo tiene el nombre, pero no vive y actúa, entonces hemos traicionado los nombres y nos estamos confundiendo. Es como si algo que tiene aspecto, porque es amarillo, de melocotón, pero no es melocotón, es plástico. Es una falsificación de los nombres. Hoy yo diría que hemos falsificado los nombres una vez más. No hay hombres verdaderos de religión, no hay políticos, el arte hoy es un cachondeo y así sucesivamente. Estamos utilizando nombres sagrados, pero las personas que rellenan esos lugares no responden a lo que por naturaleza debería ser. Yo considero que necesitamos un rearme moral fundamental, en cualquier sentido, en cualquier sentido. En la educación, en la política, en el arte, en la religión. Volver nuevamente a un camino ético. Profesor, muchísimas gracias. A ti por tantos años de compartir estas grandes ideas de los grandes pensadores y que sirva como granito de arena para aquellos oyentes que les interesan estos temas y que no piensen que están locos. Claro que. Muchas gracias, eres muy amable. Gracias a ti. Muy buenas noches.